van a entender qué es lo que está ocurriendo. Quiero partir, ¿cierto?, señalando que el Ministerio Público, los fiscales son quienes investigan todos los delitos, y respecto de ciertas medidas que queremos solicitar, necesitamos la autorización de un juez. Entonces son los jueces quienes tienen en algunos casos la última palabra respecto de lo que puede o no puede hacer el Ministerio Público. Entonces, en estos casos que actualmente está conociendo la ciudadanía, se solicitaron algunas medidas para escuchar conversaciones telefónicas y otras respecto de personas, ¿cierto?, que estaban siendo objeto de investigación. Luego, ¿cierto?, el fiscal que estaba a cargo de esta investigación solicita estas medidas y el tribunal las niega. Entonces, actualmente se presentó ante otro tribunal, que es la Corte de Apelaciones, esta solicitud para dejar sin efecto algunas medidas que ya se habían otorgado por un tribunal de garantía. Entonces, hay tribunales distintos que están conociendo, y este tribunal, que fue la Corte de Apelaciones, que señaló que no era legítima estas autorizaciones que ya se habían entregado y las declara nulas. Entonces, la Fiscalía tiene siempre la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior, que es el tribunal, en este caso la Corte Suprema, y eso es lo que se está haciendo, utilizando los mecanismos que establece la ley para solicitar las medidas pertinentes cuando se vulnera algún tipo de derecho fundamental de una persona, que el fiscal no lo puede hacer solo, la policía tampoco, sino que con autorización de los jueces. Ya, entonces, con esa lógica de que en el fondo los fiscales no se mandan solos, sino que solicitan esto los jueces de garantía, ¿no es cierto? Que es lo que corresponde en un sistema democrático con checks and balances, como con chequeo y equilibrio, ¿no es cierto?, dentro de un sistema. Usted diría Dejé de entonces, escuchar. dejó de escuchar. Sí, le escuchaba un poquito con dificultad a la fiscal. Estamos conversando con Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales. Vamos a llamarla de nuevo, vamos a mejorar esa comunicación, porque nosotros también le estábamos escuchando un poquito abombado ahí el sonido, a ver si podemos escuchar y ella nos puede escuchar mejor. Pero bueno, la polémica en el fondo se basa fundamentalmente en que la Corte de Apelaciones de Antofagasta dice y falla de forma categórica que las escuchas que se le hicieron a Josefina Uneu son ilegales, y argumenta de una manera que que fue de acuerdo a la propia fiscalía, la apelación que presentó ayer a las 9 de la noche, va más allá de lo jurídico. Va hacia opiniones políticas y más bien de opiniones personales. Ahí estamos ya, hemos restablecido la comunicación. Sí, no escuché lo que decía Mónica. Lo que yo le quería preguntar entonces, Patricia, es si usted, como usted dice, los fiscales no se mandan solos. Nosotros tenemos un juez de garantía que dice si lo que nosotros estamos pidiendo es legal o ilegal. Entonces usted dice que el reproche que hace la Corte de Apelaciones de Antofagasta es contra el juez de garantía o la jueza de garantía en este caso y no contra la fiscalía. Yo entiendo que es así porque efectivamente había una resolución que ya había autorizado las diligencias que estaba ejecutando la Fiscalía. Entonces, las partes involucradas en definitiva no estuvieron conformes con lo que se había autorizado, y es por esa razón que ellos recurren ante la Corte de Apelaciones, y ahí el tribunal se pronuncia, ¿cierto?, respecto de la legalidad o no de lo que ya se había ordenado. Pero es importante entender, ¿cierto?, que esa resolución no está ejecutoriada, es decir, hay un plazo para presentar un recurso y será en definitiva la Corte Suprema quien señale si está bien o no lo que resolvió la Corte de Apelaciones y a su vez lo que resolvió el Tribunal de Garantía. Es decir, para cerrar, no hay un reproche, usted dice, al Ministerio Público. ¿Aló? Parece que estamos con problemas en la comunicación, en la recepción de nuestra señal hacia allá, con nuestra entrevistada de hoy día, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, que de alguna manera nos da la explicación de cómo opera el sistema, en el sentido de que, bueno, eso ocurre, ¿no? No es extrañable que una decisión de un tribunal luego sea recurrida
a En la otra instancia justicia. superior y sea cambiada. Claro. Si ahí pareciera que no está el tema, aunque sí es llamativo, ¿no? Por la importancia que tiene este caso, pero sí por los calificativos que se utilizan. Yo quería preguntarle en todo caso, para ser bien claro, que yo tengo la impresión, Patricia, de ¿Mm? que la resolución, leyéndola bien, uno se da cuenta que es cuestionada las dos partes. De hecho, aquí la tengo a la vista y Ya. señala que anómalo resulta que la jueza de garantía no advierta la ilicitud ramplona, dice, devenida del actuar de los agentes policiales. O sea, está claro que le dice a la jueza que también considera que su actuación no es la adecuada. Pero antes, no lo voy a leer completo, pero antes apunta directamente al Ministerio Público. Dice, el profesional del Ministerio Público a cargo de la indagatoria omitió cumplir el deber que le impone el citado inciso final del artículo 222, cual era ordenar a la policía al término de lo escuchado, pues se trataba de una ilicitud de manual. O sea, a los dos le está diciendo que se equivocaron, erraron, fallaron en cosas que son fundamentales. A eso va uno, y no sé si lo que le molesta a los fiscales o a la Fiscalía Nacional, al recurrente, es el hecho de los calificativos. O sea, decir, esta es una ilicitud de manual, o antes decir que resulta poco creíble las explicaciones dadas que subestiman la inteligencia de los jueces. ¿Esos son los calificativos que molestan o no? Más allá del caso puntual, en una resolución judicial que se le diga eso a los fiscales. A ver, Ramón, nosotros tramitamos todos los días ante los tribunales y la verdad es que en el día a día se va generando tal vez un diálogo, ¿cierto?, con la idea de fundamentar las resoluciones y esperamos que haya siempre respeto por parte de los tribunales al momento de resolver y que se remitan a lo que establecen las normas. Porque agregar calificativos, ya sea en contra de los jueces, en contra de los fiscales o quienes hayan intervenido, creemos que escapa un poco al deber de fundamentación que deben tener todos los tribunales de justicia, ya sea tribunales de garantía, cortes de apelaciones o cortes supremas. Los calificativos, la forma de resolver, en realidad tiene que ajustarse a la legislación, a las normas procesales, a las normas constitucionales, y a eso se debe remitir, en definitiva, lo resuelto por el tribunal. Yo creo que los demás adjetivos, calificativos que se contienen en esa resolución están un poco de más y creemos que no es parte, en definitiva, del centro de la investigación. Acá es importante recordar que estas investigaciones son complejas, son cosas que tal vez no habíamos visto tan frecuentemente como está ocurriendo ahora, donde hay autoridades que han estado en prisión preventiva, alcaldes, alcaldesas, otras autoridades que han sido desaforados para ser investigados, ¿cierto? Entonces, yo creo que los tribunales también tienen que adaptarse a lo que estamos viviendo ahora. Tienen que actualizar también sus resoluciones en base a la nueva criminalidad, en base a las investigaciones y a lo que se está descubriendo o los eventuales delitos incluso de corrupción que podrían estarse cometiendo. Acá la Fiscalía y los fiscales en general tenemos un deber de objetividad, tenemos un deber de investigar con igual celo lo que favorezca, lo que perjudique a los imputados, y los tribunales también se han abierto, ¿cierto?, a otorgar medidas respecto de personas a las cuales capaz que tal vez nunca se habían solicitado. Entonces, es un poco adaptarse también a la realidad que está viviendo nuestro país. Lo que pasa es que, Patricia, cuando se mezclan tantas frases de un lado y de otro, porque luego leemos la apelación que presentó el miércoles a las 9 de la noche el nuevo fiscal, el fiscal Castro Vecchios, y en el fondo dice que la argumentación de la Corte de Apelaciones no tiene ninguna referente a alguna norma jurídica, por una parte, y luego dice que puede ser las apreciaciones que hace pueden ser calificadas como impertinentes. Igual yo considero que los deja a usted en una situación complicada, porque los fiscales tienen que ir justamente a las cortes para ganar los casos que están en persecución, ¿o no? Claro, por eso es que seguramente en este recurso se señala la falta de fundamentación,
que es un elemento importante porque los fundamentos deben ser jurídicos, deben estar contenidos en las normas, una interpretación de las normas. Y si los fundamentos, en definitiva, van a otro tipo de argumentos que escapan de lo que es legal o jurídico, entonces es por esa razón que se está recurriendo, porque en definitiva debemos señalar cuál es la norma, en qué se basa lo resuelto por la Corte. Y eso es lo que se debe alegar ahora en la apelación ante la Corte Suprema. Patricia, pero más allá de este caso puntual, porque entiendo que entrar al detalle de esto de una resolución que incluso todavía no está firme, que está de apelación, no corresponde, ¿no es cierto? Pero en términos generales, ¿esto nos sirve para sentar una discusión, tal vez en el seno de ustedes, de los fiscales, de el proceder en las autorizaciones de las investigaciones cuando se procede a autorizar un pinchazo telefónico? Lo digo porque en este caso, para hacerlo bien simple, ¿no? La persona a la cual se comienza a escuchar no era la sujeto de investigación, no estaba en calidad de investigada, de imputada. Y bueno, se pudo haber provocado un problema porque estaba utilizando el teléfono de una persona que sí estaba investigada. Pero en el momento que comienzan a escucharlo y se dan cuenta que no lo está usando otra persona, la lógica me dice a mí, sin ser jurista en la materia, de que tengo que dejar de escuchar, porque no es la persona que me ordenaron o que me autorizaron a escuchar. Entonces, eso no ocurrió en este caso. Entonces, sacándolo de este caso en particular, sea cual sea, si yo estoy siendo sujeto de investigación y están escuchando a Mónica porque yo tengo el teléfono de Mónica, está mi nombre, ¿es justo que sigan escuchando a Mónica cuando ya se dan cuenta que no es Ramón Ulloa el que está hablando utilizando el teléfono? A ver, generalmente las interceptaciones, ¿cierto?, se basan en antecedentes que estén en la investigación respecto de personas determinadas y a veces incluso ni siquiera se tiene el nombre, se tienen apodos, se tienen referencias, ¿cierto? Y por eso es que hay que fundar bien cuando se solicita una autorización judicial. Pero luego, cuando se van pidiendo que se prorroguen los plazos, hay que ir fundando también en base a los antecedentes que se conocen durante ese primer periodo de autorización judicial. Entonces, como no tengo conocimiento en particular respecto de cuáles son los antecedentes que se expusieron en ese caso, yo no podría pronunciarme al respecto. Pero hay reglas o limitaciones, ¿cierto?, en cuanto a qué es lo que se puede utilizar en una autorización judicial, en una escucha, porque debe descartarse todo aquello que no sea constitutivo del delito que se está investigando. O si a propósito de una interceptación se toma conocimiento de otros delitos, deberá iniciarse una nueva investigación también al respecto. Entonces, el detalle de este caso lo tienen solamente los fiscales que están investigando y que seguramente lo van a exponer y lo expusieron también ante la respectiva Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema. Patricia, pero una duda. ¿Se puede, por ley, intervenir el teléfono de una persona que no tiene calidad de imputado? Hoy tengo mala suerte, cada vez que alguna pregunta se corta el teléfono. ¿Será que ella me apaga el teléfono? Se lo voy a preguntar a la vuelta. No, estamos entrevistando a Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales. Hemos tenido algunos problemas con la comunicación porque se nos ha cortado en varias ocasiones. Justo cuando estamos hablando de las llamadas telefónicas. Justo. Y de la escucha. A lo mejor tenemos los teléfonos intervenidos aquí en la radio. Anda tú a saber. Alguien nos corta. En una vez eres sujeto de investigación, Mónica. ¿Quién sabe? Porque cada vez que preguntas tú, se corta. Se corta. Cuando me pregunto yo, no se corta. No, es verdad. A ver, Patricia, ¿nos escucha? Broma aparte. Sí, que no escuché la broma, no. No, lo que pasa es que cada vez que le hacía una pregunta yo se cortaba el teléfono. Entonces, Entonces, mi pregunta es con si Mónica. una persona que no tiene categoría imputada, se le puede intervenir el teléfono. Generalmente son personas imputadas o relacionadas con el imputado. Pero ¿cierto? ¿dice la ley algo al respecto claramente o no? Lo que pasa es que se tienen que exponer los antecedentes ante el tribunal. Primero, una persona tiene que tener algún tipo de participación en el hecho respecto del cual se está investigando. Ya. Claro, ¿cierto? Porque una persona imputada lo es desde que se dirige la investigación en su contra. Y eso puede ser de muchas formas. Puede ser a través de medidas intrusivas previas que la persona no conoce y
incluso después cuando ya se pidan medidas cautelares, pero es mucho Pero va a ser antes de una audiencia. Pero ¿sí? Patricia, es para nosotros entender, la mamá de un narcotraficante, ¿qué es la mamá del narcotraficante? Claro, alguna participación, o sea, conoce a su hijo, conocerá la actividad delictual del hijo, a lo mejor se beneficia porque es la mamá, le puede pasar plata el narcotraficante. ¿La pueden pinchar el teléfono a ella? Si hay sospecha de que tenga alguna intervención o participación, podría ser eso, pero eso debe explicarse así ante el tribunal cuando se hace la petición. Entonces, eso tendría que haber hecho el fiscal, justificar que Josefina Uneus tuvo algún tipo de participación en los delitos de procultura. Ya sea al momento de la petición o cuando se amplía una solicitud, si ya, por ejemplo, se tomó conocimiento que no era el titular original a quien se había pedido, sino que es otra persona que lo está utilizando. Ya, parece que eso no sé si estuvo o no estuvo, yo creo que ahí va a estar la polémica. Claro, eso lo vamos a saber seguramente cuando ya se haga más público, porque ahora están todavía en etapas previas de investigación, que lo conocen solamente las partes, los intervinientes y los tribunales, el resto no lo saben. Bueno, pero al menos de la lectura que uno conoce de lo que es público, que es del fallo de la Corte de Apelaciones, considera que la argumentación que se dieron no fueron suficientes. Eso está claro, tanto en la petición posterior de la escucha telefónica cuestionada como en su renovación luego como 2 meses después. La opinión del Tribunal de Alzada es que no estaban los argumentos bien explicados. Al menos eso es en el fondo ya más jurídicamente lo que se señala y de lo que se recurre. Se entiende también no solo por la forma sino por el fondo lo que está haciendo la Fiscalía, el nuevo fiscal que lleva el caso para tratar de revertir lo resuelto por el Tribunal de Alzada. Así que bueno, veremos. Se nos quedan muchos temas en el tintero, Patricia, pero se nos fue el tiempo, desafortunadamente, con tanto interrupción. Muchísimas gracias, Patricia Ibarra, presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales.